UNED Derecho, audioclase. Entramos ahora en el tiempo que dedicamos a Derecho Civil 1 por última vez en este curso. Nos acompaña, como ha sido así a lo largo de todo el curso, el catedrático de la asignatura y director del departamento, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida y, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. El último tema que está previsto es el negocio jurídico. ¿Nos podía hablar de esta figura que creo que es muy peculiar dentro del ordenamiento jurídico nuestro, el jurídico español? Es muy peculiar en general, en toda Europa. Y claro, sí, algo tendré que poder hablar, porque si no va a dar la impresión Yo creo que sí. de que me considero ya de veraneo y todavía no ha terminado el curso. Nos queda mucho. Sí, es realmente la última parte de la asignatura, ¿no? El negocio jurídico. Y de acuerdo con los planes tradicionales de estudios de Facultad de Derecho, pues ha solido considerar en Derecho Civil 1, pues algo que no existe, sin embargo, en nuestro ordenamiento, es tan peculiar como eso. En nuestro ordenamiento jurídico no existe el negocio jurídico como tal, y realmente hasta hace muy poquito, hablando siempre en los términos relativos que exige el mundo del derecho. Hay que tener en cuenta que igual que en otras disciplinas, ciencias, saberes, o sectores del conocimiento, pues 50 o 100 años no son nada, como pasa en el derecho. En otros, sin embargo, 50 o 100 años pues constituyen una verdadera revolución y son algo radicalmente distinto. No sé, piense usted en la odontología, por ejemplo, ¿no? Lo que era la odontología de comienzos del siglo XX, lo que es la odontología de comienzos del siglo XXI. O la misma informática que estamos ahora utilizando. Sí, por no hablar solo de la informática. Y bueno, el negocio jurídico realmente es una abstracción conceptual que pusieron en boga los juristas alemanes del siglo XIX. No tenían código civil, no tenían una regulación normativa concreta, no habían logrado hasta el 1900 el propio código civil, y entonces fue fundamentalmente una categoría de carácter conceptual, una categoría, por tanto, de carácter organizador, de carácter sistematizador del conjunto de la problemática jurídica. ¿Para qué valió en su momento, en el momento determinado al que me estoy refiriendo, y sobre todo en el siglo XIX? Valió para meter dentro de la categoría el conjunto de las declaraciones de voluntad de carácter jurídico privado que tenían incidencia o consecuencias en los más diversos ámbitos del derecho privado en su conjunto, Y en ese sentido, por tanto, su carácter de categoría sistematizadora pues salta a la vista, ¿verdad? Después, cuando se publica el Código Civil alemán, esa misma noción, ese mismo carácter, ese mismo concepto, si quiere usted, de negocio jurídico, pues se mantiene como tal y se incorpora al Código Civil alemán. Pero claro, nuestro código, que es anterior al alemán, el Código Civil francés, que es mucho anterior al alemán, un siglo antes, y la mayor parte, por tanto, de los códigos que siguen los modelos latinos, no contiene ninguna definición de negocio jurídico. Nuestro código, que habla 2 o 3 veces, utiliza el término de negocio a secas. Utiliza el término negocio con el carácter corriente o vulgar, si usted quiere, de que el negocio es un trato, un asunto, una negociación, ¿verdad?, entre personas, no en el sentido que se le otorga a la palabra Rechtsgeschäft en el Código Civil alemán, como declaración de voluntad que produce efectos jurídicos. ¿Es cierto que toda declaración de voluntad produce efectos jurídicos? Claro, sin duda. En general, pues una declaración de voluntad que tenga todos los elementos de seriedad y de incardinación dentro de un determinado ámbito jurídico tiene que producir efectos. Si yo digo sí, no es lo mismo que si digo sí quiero casarme que sí tengo la nariz grande. Claro, si tengo la nariz grande o no, pues es un mero dato físico, ¿no? Si digo sí quiero casarme, pues da la impresión de que voy a acabar terminando por hacer, ¿verdad?, un acto voluntario con otra persona a la que implico, que es mi esposa, ¿verdad?, y que se parte de la base de que efectos tiene, no solo jurídicos, tiene muchos otros efectos. Si digo, por el contrario, que sí quiero comprar el periódico,
pues no me va a generar efectos toda la vida, porque ya recordará usted ya aquello de que las noticias de los periódicos de hoy, pues son los papeles que vuelan mañana, ¿no? O una cosa parecida, lo casi que por la tarde. Lo que se quiera decir, o casi por la tarde. Pero si digo sí quiero comprar el periódico, lo que es evidente es que estoy realizando un acto de compra. Una compra-venta, decimos después los juristas, ¿eh? Y es una declaración de voluntad con efectos negociables. Exactamente igual que si en vez de decir sí, ni buenos días me da el periódico, me da usted el periódico, pues sencillamente lo que hago es que pongo delante de la cara del vendedor o de la vendedora de periódicos el euro y cojo el periódico, ¿verdad? No tengo, hombre, decir buenos días es educado, ¿eh? Pero no tengo ni que manifestar que quiero hacer un contrato verbalmente ni nada, sino se entiende que quien va a un kiosco de periódicos, o quien levanta una mano a un taxi, ¿verdad? Pues si le levantamos la mano uno a un taxi, como generalmente no conocerá a todos los taxistas de la localidad, pues no será para saludar o para decir buenos días, sino para decir, oiga, usted haga el favor de detenerse y darme el servicio de transporte que implica el taxi, ¿eh? O sea, que esa declaración de voluntad generalmente pues produce el negocio, ¿no? Claro, en ese sentido se puede decir que es un negocio. Lo que ocurre es que, claro, los negocios son después tan distintos que ¿para qué vale meterlos todos en una misma clasificación, en un mismo saco, si después hay que destinarlos en sacos distintos según su naturaleza? Ese es el debate. Meterlos en el mismo saco sería denominarlos negocio jurídico. Claro, a todo. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una adopción? El hecho de adoptar a un niño, a un menor de edad, no hay que pensar necesariamente en que sea asiático o andino, sino en un menor de edad cualquiera. ¿En qué se parece, por ejemplo, un acto de adopción con un matrimonio? En nada, ¿verdad? En nada. Entonces, ¿habría algún...? ¿En qué se parece, le sigo insistiendo, un matrimonio en la realización de un contrato de arrendamiento de local de negocio? En nada, ¿verdad? No se parece, pues casi nada. Es que no tiene nada que ver, en absoluto. ¿En qué se parece un arrendamiento a un contrato de sociedad, de sociedad civil o de sociedad mercantil? ¿Se parece en algo? Absolutamente en nada. ¿En qué se parece la constitución de una sociedad anónima o de una asociación a un testamento? Pues no se parece en nada. ¿Qué ocurre? Son todas declaraciones de voluntad, ciertamente que son declaraciones de voluntad, pero incluirlas en una categoría conceptual, desde el punto de vista de muchos juristas europeos, pues es francamente criticable. A los germanófilos y a los germanos le encanta la categoría y a muchos otros no nos gusta la categoría. Algunos los desprecian de forma enciclopédica, como por ejemplo los franceses. En Francia es que ni se utiliza la denominación, ni siquiera conceptualmente. Solo se habla de acto y contrato. No se habla para nada de negocio jurídico. En España y en Italia, por ejemplo, se han incorporado, pero solo como categorías conceptuales. Pues eso ya. Vamos a terminar con el tema porque me gustaría sacar algunos otros asuntos. Entonces, para que le quede claro a nuestro oyente y sobre todo al alumno de Derecho Civil 1, ¿qué conceptos o qué ideas debe tener sobre el negocio jurídico, tal como lo hemos dicho? Bueno, tal y como están programados en la enseñanza de Civil 1, lo tienen muy aligerado, ¿verdad? Y además, pero muy aligerado de forma muy sopesada y al mismo tiempo muy razonada, porque es que realmente cuando el año que viene, si hace Civil 2 el año que viene, estudie la teoría general del contrato, realmente va a ver lo mismo. Por tanto, se trata de una versión muy compendiada, muy abreviada la que hay, y que además yo le aconsejo que si hay algo que no entienda muy bien, tampoco se martirice, porque es una materia muy abstracta que la volverá a ver varias veces durante la carrera. Pues entonces vamos a aprovechar estos breves minutos que nos quedan. Muy bien. Profesor Lasarte, pues como decía, es el último programa. Si hay alguna recomendación respecto a otra materia que van a entrar en el examen, o como por ejemplo, tengo entendido que ha salido una nueva ley de asociaciones, si eso entraría en materia o no. Sí, eso le agradezco mucho el recordatorio, porque es verdad que esto provoca siempre una notoria inquietud en el alumnado, ¿no? El tema de que de pronto salga una ley nueva. Parece que la ley es como el maná celestial que todo lo conforma y todo lo reforma y todo lo hace de una naturaleza distinta.
Pues, como decía el otro, nadie se alarme porque, lógicamente, una ley que acaba de promulgarse, que acaba de publicarse, y que, por tanto, no ha podido ser incorporada a los materiales de estudio por parte absolutamente de ningún profesor, en toda España, pues no va a ser objeto de exigencia, no se tiene que preocupar el alumnado. Por otra parte, la nueva ley de asociaciones pues sigue las pautas que hasta ahora se han considerado general. Lo que pasa es que sea bienvenida porque además es una ley orgánica, como debía ser. Ya se criticaba en el texto base anteriormente la inexistencia de ley orgánica. Sea bienvenida, pero nadie se preocupe de los alumnos porque no va a ser exigida, lógicamente. En septiembre o en octubre tendrán colgado un tema probablemente de asociaciones, el que quiera verlo, y si no, pues que me manden un correo electrónico. Colgado en Internet. Colgado en Internet, sí. Sí, se me ha olvidado. Las páginas propias las páginas web del departamento. De sí. Derecho Civil. Y nada, por lo demás, pues ya saben que la pauta de examen es un examen de espacio de papel tasado, con tiempo suficiente y preguntas generales y genéricas que no van a sorprender ni a cazar al alumnado, desde luego. Pues vamos a finalizar ya su intervención aquí en la revista de Derecho y ya vamos a aprovechar su presencia para hablar de los cursos de verano. Los alumnos, cuando terminen, si quieren, pueden tener esa posibilidad de convivencia con profesores y de intercambiar conocimientos o aprender más cosas. Y hay el departamento, en este caso le hablo como director del departamento, creo que ha presentado algún curso de verano para este año. Sí, sí. Aprobados por el departamento y después por las comisiones propias del rectorado y tal, y por tanto programados y en marcha, se encuentran 2 cursos en el departamento. Uno de ellos dirigido por el profesor don Antonio Hernández Gil y el otro por mí mismo, pero bueno, el fondo del tema es igual. En el primero la coordinadora es la profesora doña Maripaz Pous de la Flor y en el segundo doña Juana Ruiz Jiménez. Y en todo caso, bueno, pues siguen la pauta habitual en nuestros cursos de verano. El de Ávila lo hemos dedicado al tema de familia y herencia en la sociedad española contemporánea. Aparte de profesores de la UNED, pues vienen profesores de otras universidades y contamos para la inauguración del curso con una figura tan señera como don Juan Vallet de Goitisolo, presidente honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Y en relación con el otro, que es la protección del menor, se sabe que desde la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores hay una preocupación enorme. Esa preocupación es, si cabe, todavía más alta en Andalucía, donde el porcentaje de migración y de menores inmigrantes es mayor todavía. Y realmente, pues, el curso está muy imbricado y ha sido montado de forma paralela entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Departamento de Derecho Civil. Tenemos que aclarar que es que no lo ha dicho, sí. Creo que se le ha pasado que se va a celebrar en Sanlúcar de Barrameda. Este último sí, en Sanlúcar, sí, se lo había comentado yo a usted antes en privado y se me estaba olvidando. Sí, uno es el de familia y herencia es en Ávila y el otro es en Sanlúcar de Barrameda. Ambos se celebran la primera semana del 1 al 5 de julio. Y como le estaba comentando, en el tema de la protección del menor veremos tanto los aspectos civiles, para los cuales estaremos presentes 4 o 5 personas del departamento, como ponentes y tal, y después también los temas penales, ¿no?, que interesan mucho, en particular a la Consejería de Asuntos Sociales, pues todo lo que es el acogimiento, el internamiento, las medidas preventivas, el catálogo en general de medidas que hay que adoptar en relación con los menores que puedan incidir en responsabilidad penal. ¿Y algunas de las personalidades que vienen? Bueno, el propio consejero... Aparte de ustedes. El propio consejero, no. Yo tengo personalidad... Por supuesto. Personalidad jurídica, pero ya personalidad no soy. Que el propio consejero de Asuntos Sociales asistirá y no sabemos si podremos contar... contamos también con el fiscal jefe de Sevilla, muy conocido, que es don Alfredo Flores, varias fiscales especialistas en el tema, también las directoras generales de la Consejería de Asuntos Sociales, en fin, que creemos que ofrecemos un abanico amplio de posibilidades.
Estos dos cursos realmente, al menos sobre el papel, son muy interesantes y al alumno le puede interesar, pero también les puede interesar porque estos cursos van a dar créditos de libre configuración. Sí, pues sabe que ha habido recientemente un acuerdo de Junta de Gobierno y de las comisiones delegadas de la Junta de Gobierno, donde cuando los cursos cuentan con profesorado con rango de doctor y es decir, con un rango académico pues similar a otras actividades docentes, ¿verdad? Pues los departamentos que han solicitado la posibilidad de que el seguimiento y la superación de los cursos de derechos a créditos de libre configuración, pues lo han solicitado y en nuestro caso estos dos cursos de los que venimos hablando han obtenido créditos de libre configuración. Cada uno de ellos otorga 2 créditos de libre configuración, de cara, sobre todo, y pensando en que algún alumno que esté todavía en primero y en segundo se reconvierta al plan nuevo, ¿verdad? Porque en el plan nuevo, Año, sí, que ya entra en vigor en octubre del 2002, pues como sabe, hay un 10% de los 304 créditos que en principio son créditos de libre configuración. Y debemos procurar pues que también a través de la oferta de cursos de verano, pues nuestro alumnado pueda rellenar ese porcentaje, si lo desea, claro, de manera puramente voluntaria. Pues ya vamos a cerrar este tiempo que dedicamos a Derecho Civil. Les recuerdo a nuestros oyentes y a los alumnos que si tienen interés, el Departamento de Derecho Civil organiza 2 cursos muy interesantes. Uno sobre la protección del menor, que se celebrará en Sanlúcar de Barrameda y dirigido por el profesor Lasarte, y otro en el Centro Asociado de Ávila sobre la familia y la herencia en la sociedad española contemporánea, también dirigido por el catedrático Antonio Hernández Gil. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, y esperamos también contar para el próximo año con su presencia. Muy bien, pues nada, nos vemos cuando quiera. Muchas gracias.